Doctor Julián Mora Aliceda, presidente de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial, FISAT. En el marco del tercer Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial, que se efectuó en la Universidad Nacional en el 2018, participaron más de 20 expertos del mundo, provenientes de Europa, África y Latinoamérica, quienes compartieron sus experiencias en temas relacionados a la sostenibilidad ambiental y territorial. Destacamos la figura del doctor Julián Mora Aliceda, presidente de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial, FISAT, para Europa y África, quien participó en este congreso y compartirá hoy con nosotros en el programa Encuentro TV UNA. El doctor Mora Aliceda es catedrático en el análisis territorial, cuenta con doctorado en ordenación del territorio de la Universidad de Extremadura de España y un doctorado en sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, se le ha otorgado el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales y en Ingeniería Ambiental por parte de la Red de Universidades Iberoamericanos. Ha publicado 26 libros de su especialidad y artículos indexados en las revistas JCR y Scopus. Muy buenas, costarricenses, universitarios, universitarias y hombres de otras y mujeres de otras nacionalidades. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Encuentro de la Universidad Nacional. Ya ustedes han oído en la presentación, estamos hoy con una autoridad en materia de planeamiento ambiental, sostenibilidad en el desarrollo, geografía humana, que es el doctor Julián Mora Aliceda. Él es presidente de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial para Europa y África. Un gusto, Julián, estar con usted hoy. Un placer, señor rector, estar también aquí en la Universidad Nacional de Costa Rica, en este país maravilloso que hace honor a su nombre y también con una gente que nos ha recibido maravillosamente. Por lo tanto, me siento, muchas veces se dice, cuando llegan fuera, siéntese usted como en casa, ¿no? Yo estoy en casa. Muchas gracias, doctor. Quisiera que empezáramos por el principio para quienes nos sintonizan, sepan qué estamos entendiendo por planeamiento y ordenamiento territorial. Bueno, la ordenación territorial, si bien es un concepto reciente, junto con el planeamiento, digo reciente porque hace unos 40 años que inició de manera más decidida, arranca fundamentalmente desde el punto de vista institucional con la Carta Europea de Ordenación del Territorio, que luego se expande al resto de los países, ¿no?, que forman la OCDE y después de la Organización de Naciones Unidas. Y el propio concepto de la Carta Europea señala que la ordenación territorial es la expresión espacial geográfica, de toda política económica, social, cultural y ambiental. Y por lo tanto la ordenación del territorio se estudia en las universidades para obtener técnicos que se encarguen de la realización de estos planes y proyectos, pero es a la vez de esa disciplina científica tiene un componente administrativo, es decir, la ordenación del territorio está regulada para determinar, delimitar y clasificar los usos de ese territorio. Y por último, vuelvo casi al principio, es una política. La ordenación del territorio, el planeamiento es una política de intervención para corregir las desigualdades que se dan entre unas regiones y otras, entre unos países y otros y entre unos municipios y otros. Es por lo tanto un elemento clave, un instrumento para generar igualdad de oportunidades. Gracias, doctor. Me gustaría que empezáramos discutiendo una temática que quedó planteada no más al principio de su definición, que tiene que ver con la integralidad de la planeación,
porque hay varios aspectos concernidos, como pudieron escuchar quienes nos están viendo por la televisión: tema cultural, el tema económico, el tema social, el tema ambiental. Es decir, que requeriríamos un enfoque integral, yo diría casi multidisciplinar, para poder tener una correcta política de planeamiento y ordenamiento del territorio. Efectivamente, señor rector, lo ha señalado muy bien. Es decir, la ordenación del territorio implica que son múltiples los componentes que necesitan ser integrados. Y desde una perspectiva holística, es decir, cuando consideramos el territorio, primero como el elemento o soporte físico donde se van a realizar las diferentes actividades, es decir, el territorio tiene un componente, antes de la intervención humana, configurado por ese espacio natural que lo integran pues la geología, la geomorfología, el tipo de relieve, es decir, las zonas de montaña, las zonas de altiplanos, las zonas de valles, las zonas de cuencas, y que eso a su vez da lugar, en función de las características climáticas, de las características hidrográficas, da lugar a unos tipos de usos del suelo: uso forestal, uso agrario, uso ganadero, junto con elementos que se van, digamos, también integrando y apareciendo en esos distintos tipos de usos, como son ya los de carácter económico, porque el ser humano, una vez que entra en el territorio, empieza a transformarlo para conseguir mejores cotas de bienestar. Si no hay planeamiento, lo tiene más difícil, pero el planeamiento va a hacer que se distribuyan las ciudades de acuerdo con el potencial de cada territorio, que esas ciudades a su vez se conecten con el núcleo rural y entre ellas mismas a través de una red de comunicaciones de todo tipo, y que eso permita una fluidez en los intercambios de personas, de mercancías, de servicios, de oportunidades. Por todo ello, el territorio tiene el componente del medio físico natural, el componente sociodemográfico, porque no es lo mismo el tamaño de las poblaciones de grandes ciudades que de núcleos rurales, tiene el componente económico de esa estructura económica más vinculada al sector agrario o al sector industrial o al sector servicios, y tiene también el componente, por supuesto, cultural, y el componente de las infraestructuras. ¿Qué pasa cuando un territorio se desarrolla de esa manera anárquica, desordenada, como podemos decir que han sido muchas de las capitales de los países latinoamericanos? El caso de Costa Rica es también testigo de esa situación. Como bien señala, hace que no se aproveche el territorio de la manera más coherente. Si se urbaniza en lugares que son más aptos para la agricultura, o se construyen infraestructuras en zonas que no son las adecuadas, se genera un mayor impacto ambiental y se genera una menor rentabilidad. Si no tienes rentabilidad, tampoco tienes mayor cohesión social. Entonces, la ordenación del territorio lo que va a permitir es que todos estos componentes se integren de una manera racional y que articulen todo ese espacio que puede ser un país, o puede ser una provincia, o puede ser una región. Pero imagínense, por ejemplo, cuando he hablado antes de Latinoamérica, hace poco he regresado de Perú, donde tenemos además la sede principal de nuestra fundación, de FISAT, y aquí está acompañándonos nuestro director ejecutivo, el profesor Antonio Fernández Geri. Hemos visto como, por ejemplo, cuando determinadas circunstancias meteorológicas, como pueden ser el fenómeno del Niño, con lluvias intensas y precipitaciones, resulta que las poblaciones se habían asentado en la cuenca fluvial. Durante muchos años sin llover, la población ha ido creciendo. Cuando ha llovido, las lluvias han venido por sus escrituras de propiedad, es decir, se han vuelto a expandir por su cuenca, lo que ha hecho es generar enormes destrozos sobre viviendas y sobre vidas humanas. ¿Qué hay que hacer? Una planificación para evitar ese tipo de situaciones. Muchas veces recurrimos a que es el cambio climático el que está generando este tipo de impactos, cuando es absolutamente falso. Lo que estamos es la intervención humana, que al no estar planificada está asumiendo unos riesgos que cuando se produce el fenómeno meteorológico correspondiente acaba en catástrofe. Doctor, ¿cuál es la experiencia de ustedes? ¿Cuál es la experiencia suya concretamente? ¿Qué tan rápido podemos intervenir en medio de esa anarquía, de ese territorio que se fue poblando de una manera desordenada, ocupando laderas de las montañas, ocupando cuencas, ensuciando ríos? Hay que verlos, lo que arrastran
nuestros ríos, que podrían ser una fuente extraordinaria no solo de espiritualidad y de contacto con la naturaleza, sino también de muchas otras fuentes de riqueza. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo podemos rescatar eso que parece irrescatable? Y si tiene ejemplos, mejor todavía, porque me imagino yo que quienes nos miran estarán preguntándose, bueno, pero ¿qué esperanza tenemos a corto plazo de poder vivir en un lugar más habitable? Pues las esperanzas son todas, lo que pasa es que hay que ponerse a trabajar en este sentido, es decir, que lo primero que tenemos que hacer en un territorio, como haríamos con cualquier enfermo, antes de recetarle cualquier tipo de medidas, es mandarle a hacer una analítica de sangre, de orina, una radiografía. Pues lo que hacemos con el territorio es lo mismo. La analítica de sangre sería la correspondiente al medio físico y natural, que es lo que menos se transforma, la de orina sería la correspondiente al medio socioeconómico y la radiografía sería la cartografía de ese territorio. Es decir, vamos a ver cómo está ese territorio funcionando y a partir de ese momento viene la segunda parte, que es el planeamiento. Y el planeamiento conlleva una parte de gestión, pero otra parte clave, que es un cambio cultural, es el de disciplina. Evitar, por ejemplo, estas invasiones que nos llegan sobre un territorio que no hemos delimitado todavía dentro de las administraciones en los países de América Latina, es decir, determinar cuáles son las zonas de concentración urbana, de nuevas expansiones para que las poblaciones no se distribuyan de manera improvisada por doquier y generen esos impactos que ha señalado con respecto a los ríos y a esas cuencas. Ok, entonces aquí tenemos dos problemas. Uno, actuar sobre las poblaciones que se están movilizando ahora, que pareciera, si hay una perspectiva correcta, que podemos canalizarlas, que podemos orientarlas. Y la otra, actuar sobre poblaciones residentes de más larga data, que parece un asunto más difícil, porque la gente se acostumbra a vivir en un determinado sector y no quiere moverse de ahí. Ahí interviene un asunto que es político también. Claro, pero ahí nosotros, por ejemplo, como experiencia que me contaba antes, se trata de planificar, pero en muchos casos, para evitar situaciones que pueden generar problemas inducidos o incluso multiplicadores mayores, se puede hacer cirugía de intervención en el planeamiento. Hay cosas que no se pueden permitir y que habrá que cortar, habrá que corregir y habrá que dar una solución. Y en ese sentido, por ejemplo, desde la parte europea, donde la ordenación del territorio sí que es de obligado cumplimiento, el urbanismo, cualquier persona de Iberoamérica que vaya a Europa o a España más en concreto, va a ver que la ciudad se concentra, no está dispersa, no ocupa espacio. ¿Por qué? Porque está sometida a un planeamiento que dice, este es el suelo urbano construido, el suelo urbanizable que va a venir en esta área en concreto, no puede construir fuera de eso. El suelo comercial, el suelo industrial, que no tiene que coincidir con el suelo residencial, pues para evitar actividades molestas, insalubres o peligrosas, y todo eso se controla de esa manera, igual que lo hemos hecho con los ríos y las zonas de invasiones. Ahora, cuando se producen allá grandes inundaciones también, como resulta que las zonas de esa vulnerabilidad han sido desalojadas desde hace ya muchos años y no se permiten las construcciones, el efecto es nada, nulo prácticamente, nunca ocurre ningún fallecimiento por esas causas. Quedémonos con esa idea expresada, esta última idea expresada por el doctor Julián Mora, para volver en unos minutos para discutir todo el tema de población y planeamiento, y sustentabilidad y ambiente. Vamos en la otra parte de nuestro programa a abordar esas temáticas. Está usted en Encuentro, un programa de la Rectoría de la Universidad Nacional. Bueno, estamos aquí en su programa Encuentro de la Rectoría de la Universidad
nacional. Conversando con el doctor Julián Mora Aliceda, en el intermedio, el doctor Julián Mora me decía que uno de los problemas más graves es cuando no hay una política suficientemente fuerte, llamémosla así, y austera al mismo tiempo, que ponga freno a la liberalidad con que a veces las poblaciones toman y se apropian del territorio. Bueno, efectivamente, es decir, cuando hablamos de asentamientos que se derivan de los núcleos rurales, digamos, hacia las grandes ciudades, se van situando en zonas que no responden a ningún tipo de figura de planeamiento. ¿Eso qué ocurre? Además de los riesgos que entraña esa población dispersa en el uso y el consumo de determinados recursos, si localizáramos perfectamente cuál es el suelo donde nosotros queremos que se asienten esas nuevas poblaciones y que hubiera una regulación clara al efecto para dar también oportunidades a esos grupos más desfavorecidos que vienen de las zonas, digamos, más despobladas, más rurales, que buscando oportunidades a la ciudad, tendremos que disponibilizarles de un suelo adecuado, con características de estabilidad, con características que eviten los riesgos asociados a esa zona residencial, y de esa manera también evitaríamos que volvieran a sus lugares de origen, que muchas veces están amenazados porque son zonas de riesgo, zonas de deslizamiento. Aquí ustedes en Costa Rica, por lo que estoy viendo con las intensas lluvias, por fuerza tiene que derivar muchas veces en que haya procesos de soliflusión, es decir, que las pendientes se empapan de agua y acaban desplazándose por gravedad hacia abajo, arrasando con todo lo que encuentran a su paso. Y efectivamente, es decir, no podemos echarle luego la culpa al clima, habrá que decir que es que faltó planeamiento para que esas poblaciones que estaban allí asentadas hubieran evitado la catástrofe que se produjo. Entonces yo creo que en ese sentido la ordenación del territorio se justifica plenamente, ¿no?, para conseguir primero unos estándares de calidad y una cohesión interna, social, y una articulación del territorio. Es decir, que hay una especie de imperativo también. O sea, digamos, los gobiernos deberían velar porque se respeten ciertas normas que se hayan establecido, que responden a criterios científicos y técnicos. Esto me remite a un tema que cuando usted estaba hablando lo pensé, y que tiene que ver con los desplazamientos poblacionales de las zonas rurales hacia la zona urbana. Obviamente las zonas de mayor desarrollo se convierten en un imán para las poblaciones. Y esto torna el tema del planeamiento urbano un poquito más complejo, porque nos obliga no solo a ver integralmente el tema de las ciudades, sino integralmente el tema del país, del territorio. ¿Para qué? Para evitar esos desplazamientos poblacionales, rurales, urbanos, que afectan todavía más, producen una aglomeración, y una aglomeración, digámoslo así, no concordante con una vida más racional. Efectivamente, don Alberto tiene razón, es decir, cuando llegan todos ese tipo de poblaciones que se van concentrando en una zona que además no está preparada para acoger a esa cantidad ingente de personas, y eso genera a su vez problemas de generación de barrios periféricos, de suburbios, de favelas, como dirían los brasileños, que dificulta mucho la calidad de vida y se transforma también a su vez en problemas de seguridad ciudadana. El Estado, con una buena política de ordenación del territorio, conociendo eso que le decía antes de las características físico-naturales, sociodemográficas y económicas, tendría que hacer unas intervenciones en materia de corrección del país, es decir, distribuyendo equipamientos sanitarios, educativos, con una buena red de infraestructura, distribuyendo esos nuevos polos de desarrollo para evitar esa transferencia de población rural a los núcleos urbanos, donde la concentración hace a veces inhabitable a la propia ciudad. Y con eso conseguiríamos un reequilibrio interno importantísimo, conseguiríamos mantener a las poblaciones en sus zonas de origen sin ese impacto también social, psicológico que genera, y mantendríamos también... De desarraigo. De desarraigo, y mantendríamos el medio ambiente en buen estado, porque necesita esas poblaciones.
Ok, hemos llegado a un punto importantísimo de esta conversación, que es el tema del medio ambiente. ¿Cuál ha sido, doctor, la experiencia que ustedes han tenido específicamente en países de América Latina en esa materia ambiental, planeamiento urbano y territorial? Estamos fundamentalmente integrando esos conceptos del ambiente con el territorio, con la población y con la economía, yendo hacia esa búsqueda de la sustentabilidad que usted señalaba, pero vamos más allá, porque el desarrollo sostenible es un concepto que se lanza en la Cumbre de Río de 1992, pero es un concepto etéreo, porque viene a decir que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de las poblaciones de hoy sin comprometer el uso de los recursos por parte de las generaciones venideras. Bueno, pero es algo muy poético, no se concreta. Nosotros vamos ya más hacia la búsqueda de indicadores de resiliencia, que son lo que nos van a pedir, las sociedades avanzadas, pero lo que nos van a permitir en las sociedades que están en vías de desarrollo establecer medidas correctoras para evitar situaciones aún peores e intentar mitigar las actuales, es decir, evitar, por ejemplo, lo que antes comentábamos, el hecho de que las poblaciones, una vez que ha ocurrido una catástrofe, vuelvan al mismo sitio sabiendo que va a repetirse el proceso o el fenómeno meteorológico dentro de 10, 15 años, y estamos asumiendo desde el punto de vista político-institucional que no vamos a intervenir ahí y que les estamos dejando. No, si hacemos un mapa adecuado, una cartografía de situaciones de ordenación del territorio y de riesgo, vamos a impedir que ese proceso se repita. El del efecto, no que el fenómeno no venga, sino el del efecto. Tendremos que recolocar eso. Y es la manera de que las poblaciones, digamos, se sientan mejor identificadas con un espacio que le da calidad de vida, que le da bienestar y que a largo plazo va a ser, como se decía, sustentable, y al mismo tiempo vamos a proteger las áreas naturales que reúnan una serie de características adecuadas para que haya una coexistencia entre la economía y la ecología. Ok, esto pega directamente ya con la última parte de nuestro programa, porque aquí el tiempo se va volando, como usted puede verlo, doctor. Es el tema de planeamiento territorial, sustentabilidad ambiental y desarrollo económico. A mí me gustaría oír una explicación suya para los televidentes sobre este tema de planeamiento y desarrollo económico y eficiencia económica y desarrollo económico. Es que, vamos a ver, efectivamente la pregunta es muy oportuna. Es decir, si no hay un planeamiento territorial, con el conocimiento de todos esos factores sobre el que nosotros, como elemento físico, que es el territorio, sobre el cual se asientan el resto de infraestructuras y asentamientos de todo tipo, y uso del suelo que decíamos antes, uso del suelo que va desde la minería, la agricultura, pasando por la industria. Si no conseguimos esa articulación, no vamos a conseguir que la población sea realmente merecedora de una calidad de vida necesaria. Y entonces lo uno sin lo otro no conlleva a nada. Es decir, podemos tener crecimiento económico, pero no desarrollo económico. Y si no tenemos también la calidad ambiental en función de esos parámetros adecuados que sean elementos de singularidad, rareza, excepcionalidad o vulnerabilidad que queremos proteger de fauna y flora, pues lógicamente nuestra calidad de vida como sociedad se ve muy mermada. Complicado, costarricenses, académicos, estudiantes, pero no imposible. Es decir, aquí necesitamos una incidencia sobre la cultura de la población. Lo ha dicho el doctor Julián Mora reiteradamente a lo largo de su exposición. Necesitamos disciplina, necesitamos cohesionarnos en torno a objetivos de desarrollo compartidos, donde haya equidad, donde haya justicia, pero donde haya planeamiento y que todos nos sintamos confortables porque hay una directriz. Cuando las directrices emanadas de los gobiernos son buenas, la población las capta. Muchas gracias, doctor Julián Mora Aliceda. Para nosotros ha sido un enorme gusto tenerlo a usted en nuestro programa Encuentro y los esperamos a todos en una nueva edición de este programa Encuentro de la Rectoría de la Universidad Nacional. Muchas gracias a todos por su audiencia.
Un abrazo a todos los profesores y alumnos de esta comunidad universitaria. Ha sido un placer estar aquí en este encuentro dialogando con el rector. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.